Buenas tardes, papás. Un nuevo podcast de I Am Zion Parents Edition con un set un poquito diferente, pero estamos muy contentos de la acogida que ha tenido este taller de padres. Así que hoy vamos con un nuevo tema y quisiera pedirles que ahí en sus casas puedan tomarse unos segundos para colocar a Jesús en el centro de este momento. Así que vamos a orar juntos. Señor, te damos muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te pido que el tema que vamos a estar hablando hoy seas tú quien puede tocar los corazones, Señor. Danos un corazón enseñable, Señor. Permítenos ser humildes para poder saber qué es lo que esperas de cada uno de nosotros como autoridades, pero también te pido que tú, Espíritu Santo, estés hablando en nuestros corazones para que nos des asertividad con cada una de las decisiones que debemos tomar en la formación de nuestros hijos. Gracias porque estás en medio de nosotros. Y te colocamos como el centro de este tema. En el nombre tuyo, Jesús. Amén. Bueno, y vamos a hablar un tema bien interesante, que es la obediencia genuina. Y vamos a estar hablando sobre 7 puntos. Si ustedes quieren ir anotando ahí en su celular o tienen algún librito, buenísimo. Hemos tenido en cuenta algunos de los temas que ustedes nos escribieron en el formulario del taller pasado. Hoy, entonces, vamos a estar hablando sobre la obediencia genuina. Y quisiera empezar con un versículo que yo creo que todos hemos escuchado y es Efesios 6:1. La versión PDT dice: hijos, obedezcan a sus padres como lo manda el Señor, porque esto es justo. Y quisiera empezar con el primer tema, y es poder entender un poquito más qué es la obediencia genuina. Si bien todos podríamos entender que la obediencia regular es cuando me dan una orden, realizo esa acción que me están pidiendo. Y pues la obediencia más asertiva es cuando es más rápido y sin el menor pereque posible. Pero quisiera hoy que nos centráramos un poquito más en la palabra genuina y qué es obediencia genuina. Y para eso necesitamos entender un poquito más qué dice la Biblia. Entonces ya hemos leído Efesios 6:1 y en Efesios 6:1 podemos entender que la obediencia genuina, que es la que dice la palabra de Dios, tiene 3 cosas que hacen que sea lo más importante el tema de la obediencia. Lo primero es que nosotros tengamos la actitud correcta ante la instrucción que nos están dando. Es decir, cuando nos están pidiendo obedecer, tenemos la actitud correcta. Lo segundo es que somos respetuosos ante esa instrucción. Y lo tercero es cómo está siendo nuestra disposición, gústenos o no nos guste, la instrucción que se nos está dando. Ahora, para nosotros lograr esta actitud y esta obediencia genuina, yo quisiera tocar un tema bien importante, y es el tema de la transformación que estamos esperando en nuestros hijos ante la obediencia. Es decir, muchas veces nosotros estamos buscando que nuestros hijos tengan algunos patrones de comportamiento muy específicos, pero el objetivo no debería ser necesariamente ese, sino el objetivo es cómo con las instrucciones que yo estoy dando y la respuesta que estoy esperando de mis hijos estoy formando un carácter que está siendo transformado a la voluntad de Dios. Entonces es importante, y sí los invito a que por unos segundos piensen cuál está siendo nuestra idea o nuestra dinámica como padres al estar enseñando, instruyendo a nuestros hijos. Estamos esperando una obediencia con algunos estándares conductuales muy específicos, o estamos buscando que al final que estamos dando la instrucción y cuando se está ejecutando toda la instrucción, estamos buscando que nuestro hijo esté siendo transformado. Esto requiere un poquito más de tiempo porque estamos viendo todo el proceso y él está teniendo el carácter de Jesús. Ahora, muchas veces el problema de la obediencia no está necesariamente en la conducta, que es lo que los ojos están viendo, sino está en el corazón. Y quisiera leerles un versículo que está en Marcos 7 del 21 al 23 y habla un poquito más de este tema de podernos centrar un poco más en el corazón que en la conducta. Entonces Marcos 7, 21 al 23 dice: porque del interior
de la gente, o sea, del corazón, es de donde salen los pensamientos, bien sean buenos o sean malos, la inmoralidad, el robo, el asesinato, el adulterio. Toda la maldad proviene del interior y es lo que hace impura a la gente. Entonces, quisiera en primer lugar invitarlos a chequearnos nosotros como autoridad. ¿Estamos buscando una conducta o estamos buscando transformar el corazón y chequear qué es lo que está saliendo del corazón y estamos buscando es formar y transformar el corazón de nuestros hijos? Entonces el primer punto, que era entender un poquito más la obediencia genuina, creo que ya está un poquito más clara, y quisiera hacerles un paralelo como en el segundo punto sobre qué podría ser una obediencia correcta, que la podríamos llamar obediencia externa, con ejemplos un poquito más puntuales, y qué es la obediencia genuina. Entonces, haciendo un paralelo, la obediencia externa podríamos verla como obedecer si solo me están mirando. Quiero hacer un paréntesis, y es, cada uno de ustedes probablemente tiene más de un hijo, según las estadísticas de nuestro colegio. Entonces me gustaría que pudieran pensar mientras yo voy hablando sobre en dónde está ubicado cada uno de mis hijos. Entonces, lo primero es, estoy ubicado en obedezco si solamente me están mirando, y los niños están normalmente ahí como chequeando lo que yo estoy haciendo, o estoy obedeciendo cuando nadie me está viendo. Obediencia externa, obediencia genuina. Estoy respondiendo por el miedo, es decir, evidentemente su hijo tiene miedo de la reacción que usted va a tener, así que cuando usted está dando una instrucción se paraliza y tiene que obedecer ante la instrucción. O estoy respondiendo porque tengo un respeto, porque mi papá se ha ganado, mi mamá se ha ganado la autoridad y fluye de una manera orgánica. Lo tercero es, hago exactamente lo que me están diciendo y lo mínimo que tengo que hacer. Es decir, si me están diciendo tiende tu cama, es pongo las cobijas rápidamente. Eso es una obediencia externa. Me toca hacerlo porque para salir de una posible cantaleta o un posible regaño o disciplina. Contra, estoy buscando hacer lo correcto, es decir, tomo tiempo para entender la instrucción o lo que quería mi autoridad decirme, a poder ejecutar esa instrucción de la manera que la autoridad lo está pensando. Y el último es que la autoridad externa refunfuña, es decir, normalmente hay acciones que nuestro cuerpo reflejan. La palabra de Dios dice que de la abundancia del corazón habla la boca, pero pues nuestra boca puede ser todo nuestro cuerpo, todas las acciones que estamos teniendo. Entonces, refunfuñar es de pronto con algunos gestos que tenemos, fruncir el ceño, mirar hacia arriba, contra cooperar contra una buena actitud. Si nosotros nos enfocamos solamente en la conducta, vamos a estar cayendo en crear unos niños, una generación que busca escabullir siempre la autoridad y las instrucciones. Pero hoy quisiera introducir un tema que es muy importante, y es pastorear a nuestros hijos. No solamente irme tras la conducta, sino ir detrás del corazón. Algunos dirán, pastor, pero yo no soy pastor. Y a veces hemos malinterpretado el término pastor pensando que el pastor es el pastor de una iglesia, y el pastorado no es una posición, es una función. Y cuando Dios nos entregó a nuestros hijos, nos dio el privilegio de pastorear su corazón, es decir, de estar pendientes de su corazón, de cómo se están sintiendo. Si lo viéramos textualmente, un pastor de unas ovejas, un cuidador de las ovejas está pendiente de que vayan para tal lugar, hagan tal otra cosa. Cuando las tengo que peluquear, pues las peluqueo, pero hago estrictamente lo necesario, pues porque tengo que estar pendiente de las ovejas. Un pastor es el que se sienta y toma un tiempo para analizar el corazón de la ovejita. Yo veo que le está doliendo pararse. ¿Por qué estará triste? ¿Por qué no está comiendo? Y toma tiempo para acercarse a la oveja y saber qué es lo que está pasando.
nosotros como padres tenemos esa función de ser esos pastores, de no solamente ir a la conducta de cada uno de nuestros hijos, sino irnos a estoy pastoreando el corazón de mis hijos. ¿Cómo es el éxito correcto o el verdadero éxito? Que yo pueda estar pastoreando a mis hijos de tal manera de que yo estoy formando en ellos el corazón y el carácter de Jesús. Y, y sería muy chévere que nosotros como padres pudiéramos tener este versículo en mente, porque creo que es una de las funciones que Dios nos ha dado y puede ser una palabra para en los momentos en donde estamos formando y tocando el corazón de nuestros hijos. La palabra de Dios dice en Ezequiel 36:26 que Dios nos dará un corazón nuevo y nos infundirá un nuevo espíritu. Quitaré de ustedes el corazón de piedra y les colocaré uno de carne. Ahora, es lo que Dios está haciendo con nosotros, y qué mejor cosa que nosotros poder replicar lo que Dios está haciendo con nosotros, con nuestros hijos. Es nuestra función permitirle al Espíritu Santo de Dios que por medio de nuestra formación y de nuestro pastoreo a los hijos, ellos puedan tener un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces hemos hablado sobre la obediencia genuina, hemos hablado sobre la diferencia entre la obediencia externa y la obediencia del corazón, y acabamos de hablar un poquito sobre pastorear el corazón de nuestros hijos. Ahora vamos a hablar unos tips un poquito más prácticos de cómo yo puedo pastorear y hacer que mi hijo tenga una obediencia genuina. ¿Okay? Esto no se aprende por arte de magia, sino debemos nosotros como padres ser intencionales en cómo yo estoy enseñándole a mis hijos a ser obedientes. La obediencia se enseña, no se asume. Y quisiera hablarles sobre un ejemplo que podemos ver en la Biblia, y es de Jesús. Y en Hebreos 5:8 dice que a pesar de ser el Hijo de Dios, Él aprendió a obedecer por medio de las situaciones que Él vivió. Entonces, esto nos recuerda que Jesús tuvo que aprender obediencia. No es algo que fluye natural de nosotros. Y nosotros como padres tenemos esa función de enseñar a nuestros hijos a ser obedientes. ¿Cómo podemos entonces ser asertivos y prácticos? Hay 4 cosas que, si ustedes están anotando, les puede ayudar muchísimo. Lo primero es aprendamos a dar instrucciones claras. A veces, por salir del paso, estamos enseñando a hacer las cosas de una manera incorrecta. Entonces tómese su tiempo de instrucciones claros. Lo segundo es pidamos contacto visual. Cuando yo le pido a mi hijo, mírame, te voy a decir algo, ese contacto visual hace que podamos tener una conexión entre lo que nosotros estamos pensando y el corazón del niño. Lo tercero es, si vemos que nuestro hijo de pronto no está entendiendo o con alguna de las reacciones de su cara, es muy asertivo pedirle que responda o que vuelva a explicar lo que yo le estoy diciendo. Y lo cuarto es, que acá es donde la mayoría nos colgamos, es poder supervisar el proceso de cómo está haciendo las cosas. Eso nos permite que podamos ser un poquito más sensibles y asertivos al momento de entender si la obediencia de nuestros hijos está siendo genuina o está siendo una obediencia externa. ¿Cómo o cuál es el objetivo? Que nosotros podamos enseñar a nuestros hijos a que estas instrucciones que yo les estoy dando sean pues parte de la obediencia genuina, y que ellos puedan ser obedientes de una manera rápida, de una manera completa, y que puedan tener una buena actitud. Ahora, hay otro punto importante, y es la manera en que nosotros hablamos dice mucho de nuestra autoridad. Nuestra manera de hablar influye en la respuesta de nuestros hijos. Si bien tampoco nosotros estamos esperando que nuestros hijos estén evaluando las otras autoridades, que es inherente, es decir, ellos están todo el tiempo haciéndolo, sí es importante que usted, que está modelando el rol de Dios, usted está haciendo un reflejo de Dios, pues pueda tener una manera asertiva de comunicarse. Y a veces en medio de la desesperación utilizamos el tono muy alto o gritamos, y eso no
muestra una cosa más que inseguridad por parte de nosotros como autoridad. El, y chévere que nos podamos evaluar en unos segundos y decir, ¿soy yo el tipo de autoridad insegura que todo el tiempo necesita llegar a los gritos o necesita llegar a hablar duro para hacerse entender? Eso psicológicamente no muestra más que usted es una persona insegura. Entonces ya ahí tenemos nosotros que hacer una tarea como autoridades y es, Señor, ayúdame a encontrar mi identidad y mi seguridad en ti, porque yo no puedo estar cogiendo a gritos a mis hijos, porque finalmente lo que ellos van a entender es, o tengo que actuar por miedo porque no me gusta que me griten, porque me siento violentado cuando me están hablando de esta manera, pero finalmente lo que ellos van a entender es, mi papá cuando está hablando normal no tiene autoridad, tiene que llegar a los gritos. Entonces la autoridad tranquila, serena, clara es la que nos puede mostrar un poco más de asertividad al momento de ejercer nuestra autoridad. Ahora, vamos a hablar en otro taller un poquito más sobre el poder de nuestras palabras, pero cuando nosotros estamos generando alguna consecuencia ante alguna instrucción, es importante mantener nuestra palabra. Obviamente a ningún hijo le van a gustar las consecuencias. La palabra de Dios dice, de hecho en Hebreos 12:11, no nos gusta cuando nos corrigen, porque nos duele, pero luego de haber sido corregidos da buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Ahora, es mucho más fácil, y a nosotros nos pasa todo el tiempo en el colegio, ay, yo prefiero no hacer este proceso, o ay, yo prefiero no regañarlo y dejo pasar esta, pues para que haya paz. Pero cuando nos estamos saltando y no nos estamos tomando el tiempo de pastorear y que nuestros hijos tengan una consecuencia, les estamos omitiendo la oportunidad de que ellos puedan tener buenos resultados en un futuro y, como dice la palabra de Dios, estén llenos de paz y empiecen a vivir como debe ser. Nos estamos saltando el tema de las consecuencias. Entonces, ya hablando sobre todo este tema de la obediencia externa y la obediencia genuina y cómo nosotros debemos modelar esta figura de autoridad siendo pastores más que yéndonos a una conducta, quisiera darles el último reto, y es que nosotros modelamos la obediencia cuando obedecemos, primero a Dios y segundo a las otras autoridades. De nada sirve que usted sea el papá más asertivo y claro y tranquilo y se toma el tiempo y pastorea el corazón de sus hijos si su ejemplo no es congruente con lo que usted está diciendo. Y la palabra de Dios dice que es mejor que primero nos examinemos nosotros antes de estar examinando a los otros. Entonces, si usted se da cuenta que su hijo no está siendo obediente, examínese primero usted, porque de pronto el ejemplo que estamos dando está siendo poco asertivo. Entonces, ¿está usted respetando las autoridades que los rodean? Bien sea un policía, bien sea las personas de seguridad de su conjunto, el mismo colegio, o usted es de los que por quedar bien con sus hijos se le levanta a un profesor violando la autoridad del profesor o de un coordinador, o se levanta usted ante el administrador de su conjunto o sobre un policía y su hijo está presente? Está dañando con el codo todo lo que usted está construyendo con la mano. Entonces, la manera finalmente más asertiva, y nuestros hijos aprenden más por el reflejo que por las palabras. Entonces, quisiera invitarlos hoy a que cada uno de nosotros pueda analizarse y decir, ¿estoy siendo obediente? Primero a Dios, a lo que Él me está diciendo, y segundo a las autoridades que tienen al lado. La palabra de Dios es clara. Y en Juan 14:15 dice, si me aman, si nosotros amamos a Dios, obedecen mis mandamientos. Claro, es obedecer. Y qué chévere que nosotros podamos obedecer genuinamente. La obediencia es más coherente y genuina cuando nosotros la enseñamos por nuestros ejemplos y la vivimos que cuando la decimos. Entonces, espero que haya sido clara la diferencia entre obediencia externa y obediencia genuina, pero qué importante que en medio de todo este proceso nos analicemos a nosotros
y le permitamos al Espíritu Santo obrar a través de nosotros, siendo los pastores que nuestros hijos están teniendo. Esperamos que tengan un buen día y que este taller de obediencia podamos aplicarlos en nuestras casas y permitamos que nuestros hijos sigan teniendo el carácter de Jesús. Gracias y nos vemos el próximo mes.